La política macroeconómica es aquella que afecta a un país, una región o un grupo de países en su totalidad. Se ocupa del régimen monetario fiscal, comercial y cambiario, así como del crecimiento económico, las tasas nacionales de empleo y desempleo y la inflación. Se conoce como política monetaria lo que hace el Banco Central para administrar la cantidad de dinero y crédito en la economía. En México, el objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación a través del Banco de México. El encargado de la política fiscal de México es el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La política fiscal involucra el uso del gasto público y la recolección de impuestos destinados a influir en la economía nacional. El objetivo de las organizaciones económicas internacionales es reducir la pobreza, asesorar políticas monetarias y fomentar un crecimiento sostenible y duradero. Ejemplos de estas organizaciones serían el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Organización de Estados Americanos, OEA, Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, BM. El Poder Legislativo se conecta con el Judicial y el Ejecutivo para hacer que las reglas en cuanto a la política fiscal, gasto público e impuestos se cumplan y así mantener la estabilidad económica del país. Este poder se relaciona para controlar el dinero y evitar que se den abusos, para lograr una mejor repartición económica equitativa entre todos los mexicanos. Los principales indicadores económicos entre los que destacan son el Producto Interno Bruto, también conocido como PIB, la inflación, las tasas de interés, la tasa de desempleo y la balanza comercial. El modelo económico actual de la Constitución mexicana corresponde a la economía mixta. El modelo económico mixto recurre al mercado para asignar los recursos necesarios en el cual el Estado interviene con el fin de regular el funcionamiento de estos. El primer modelo económico de México fue la exportación, 1860 a 1910. En 1930, el presidente Lázaro Cárdenas comenzó una transición a un nuevo modelo económico que se caracterizó por ser un carácter centralizado. En 1939, el sector industrial se vio fortalecido por una nueva ley en la que las empresas se beneficiaron con privilegios fiscales. Se invirtió en sectores como el de energía y agricultura. En la década de 1940 a 1950 se fomentó la inversión en la industria y en las infraestructuras. A partir de 1958 hasta 1970 hubo un problema de inflación debido al déficit público que intervino en las medidas sociales. Para contrarrestar esta inflación se tuvo que aplicar un modelo conocido como desarrollo estabilizador, que apoyó la economía en la industria y en las importaciones de bienes y capitales. Entre 1971 y 1976 hubo una inflación acelerada. Los ingresos cayeron y el sector público se degradó económicamente a tal punto que la única solución era la deuda. Por esto se dio la devaluación del 77. Entre 1977 y 1979, el gobierno de México establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para estabilizar la economía. A finales de 1981, la deuda externa de México fue considerada como la mayor de los países en subdesarrollo, lo que ocasionó que la industria petrolera se viera afectada, ocasionando la crisis de 1982 debido a una macrodevaluación. Después de la crisis de 1982, México emprende en 1983 el cambio al modelo de economía neoliberal. En 1992, el gobierno mexicano firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de esta forma se ubicó en el mercado global junto con Estados Unidos y Canadá. En 1994, gracias a los resultados de los procesos anteriores, se presentó la crisis que dio origen a delegar la banca nacional a extranjeros, estableciéndose así la autonomía del Banco de México, que le concedió la responsabilidad única de la estabilidad en los precios, alejándose de los objetivos anteriores de empleo y crecimiento.